Bien, el día de hoy vamos a hablar en este masterclass acerca del programa integral que tenemos aquí en TechSoup, el cual es instalaciones eléctricas industriales. Los módulos que tenemos en este programa integral son 3, cada uno de una duración de 50 minutos. El primer módulo se llama Instalaciones eléctricas en industria. El segundo, instalación de tableros eléctricos de control y medición. Y el tercero, instalación de máquinas y equipos eléctricos industriales. En cada uno de estos módulos desarrollamos una serie de temas. Por ejemplo, en el primer módulo, instalaciones eléctricas en industria, vemos las generalidades sobre las instalaciones eléctricas, lectura e interpretación de esquemas eléctricos, componentes de las instalaciones eléctricas, instalación de circuitos para alumbrado y tomacorriente, instalación de circuitos alimentadores y derivados para motores eléctricos, arranque e inversión de giro de motor trifásico, y vemos lo que es el fundamento para el diseño de las instalaciones eléctricas industriales. En el segundo módulo, instalación de tableros de control y medición, vemos los temas de tableros eléctricos para control de motores. Aquí vemos el dimensionamiento y selección de los dispositivos de mando, control y protección. Vemos los sistemas de arranque a tensión reducida. Realizamos un pequeño proyecto de automatización. Vemos el tema de instalación de arrancadores de estado sólido y variadores de velocidad, tableros para compensar la energía reactiva y también los tableros de medición. En el tercer módulo, instalación de máquinas y equipos eléctricos industriales, vemos el tema de instalación de transformadores, montaje y conexionado de los motores eléctricos, sistemas de iluminación interiores, equipamiento de subestaciones de distribución y sistemas de puesta a tierra. Como les había indicado, cada uno de estos módulos tiene una duración de 50 horas. Son 5 semanas que dura cada módulo. Y la modalidad es de desarrollar la parte teórica en un porcentaje de 30% y la parte práctica en un porcentaje de 70%. Las clases teóricas lo realizamos en forma síncrona remota los días jueves a partir de las 6:50 a 9:20 de la noche. Y los días sábados lo realizamos en el horario de 8 de la mañana a 1:50 de la tarde en las instalaciones de TechSoup. Las clases de los días sábados son presenciales y ahí hacemos uso tanto de los laboratorios de TechSoup como también de los talleres, donde vemos toda la parte práctica de los temas que vamos a desarrollar. El día de hoy, a manera de un ejemplo de una de las clases que tenemos dentro de los módulos, vamos a ver el tema de circuito alimentador y arranque de un motor trifásico de rotor en cortocircuito. Vamos a empezar este tema definiendo lo que es una instalación eléctrica. Si nos ponemos a pensar en este momento todos respecto a la importancia que tiene la energía eléctrica actualmente en nuestras vidas, vamos a llegar a la conclusión de que sin la energía eléctrica todo se detiene. Imagínense que en este momento exista un corte
de suministro de energía eléctrica a nivel mundial. No habría iluminación, todas las empresas se paralizarían, el tráfico sería un caos porque los semáforos no podrían funcionar, los aeropuertos no podrían dirigir a los aviones que están en vuelo o que están despegando para que puedan aterrizar o despegar de los aeropuertos. Imagínense los centros comerciales. Gran cantidad de gente que se tiene en los centros comerciales y si no hay energía eléctrica, se apagan todas las luces. ¿Cómo pagarían los productos que se están comercializando? Todo depende de la energía eléctrica. Entonces, una instalación eléctrica, ¿para qué nos va a servir? Aquí la instalación eléctrica se define como un conjunto de elementos necesarios ¿para qué? Para, en primer lugar, generar la energía eléctrica, luego conducir y transformar la energía eléctrica para que al final sea utilizada por las máquinas y aparatos receptores en los lugares a donde tenemos que llevar la energía eléctrica. Aquí tenemos lo que denominamos un esquema pictórico. Y en este esquema pictórico, justamente vamos a ver en la parte superior izquierda, aquí, un centro de generación de la energía eléctrica. En este centro de generación de energía eléctrica se aprovecha un recurso energético que la naturaleza nos da para generar la energía eléctrica. Pero ¿por qué generamos la energía eléctrica? A pesar de lo que les acabo de indicar al inicio, nosotros podemos afirmar de que la energía eléctrica no es un tipo de energía directamente útil para nosotros. Para nosotros, por ejemplo, las energías útiles van a ser la energía luminosa, la energía calorífica, la energía mecánica de movimiento. Todos los procesos industriales en las empresas se mueven con energía mecánica. Y entonces, ¿para qué generamos la energía eléctrica? Porque la energía eléctrica es un tipo de energía que lo podemos transportar a grandes distancias, lo podemos distribuir fácilmente y cuando esta energía llega hacia las máquinas y aparatos receptores, ahí es cuando la energía eléctrica se transforma en un tipo de energía útil. Como por ejemplo, en las noches, cuando hacemos llegar la energía eléctrica a las lámparas de nuestras casas, en las lámparas la energía eléctrica se transforma en energía luminosa. En los procesos industriales se requiere de bastante movimiento mecánico. Entonces la energía eléctrica llega a los bornes de los motores eléctricos y los motores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica y es la energía mecánica la que va a ser útil para nosotros. En un horno, por ejemplo, a resistencias, hacemos llegar la energía eléctrica hacia el horno y en el horno se transforma en energía calorífica. Entonces, luego del proceso de generación de la energía eléctrica tiene que transportarse a grandes distancias. Y para ello, haciendo uso de un transformador, la energía eléctrica generada, por ejemplo, en 13.800 voltios, el transformador lo transforma a 220.000 voltios, que va a ser la energía con la cual vamos a transmitir la energía eléctrica a grandes distancias. Ya cuando la energía eléctrica llega a las ciudades, nuevamente tenemos que reducir el nivel. Y para ello se utilizan instalaciones eléctricas a los cuales se le llama subestaciones eléctricas,
donde existe una máquina que se llama transformador, y este transformador va a reducir el nivel de tensión de 220.000 voltios, por ejemplo, a 60.000 voltios. Luego vamos a tener otras subestaciones donde la tensión eléctrica va a seguir reduciéndose. Otras subestaciones se reduce la energía y, por ejemplo, para que llegue a nuestras casas, esta energía se reduce a 220 voltios. Entonces, las instalaciones eléctricas lo utilizamos para generar, transportar, distribuir la energía eléctrica hasta hacer llegar a las máquinas y aparatos receptores donde la energía eléctrica se va a transformar en energía útil. ¿Cómo transformamos la energía eléctrica en energía mecánica? En nuestras casas, en las empresas industriales, en las empresas comerciales, donde se necesita energía mecánica de movimiento. Entonces, la energía eléctrica hacemos llegar a los bornes de estos motores, acá. Ahí están llegando los conductores que transportan la energía eléctrica. Y cuando energizamos estos motores, la energía eléctrica que está llegando, la energía eléctrica se va a transformar en energía mecánica de movimiento. Y esa energía mecánica de movimiento lo vamos a tener aquí en el eje del motor. Y esta energía mecánica de movimiento lo vamos a utilizar en grandes aplicaciones. Una gran cantidad de aplicaciones, como les había indicado, no solamente en las empresas industriales, sino que también en las empresas comerciales, en nuestras casas. Aquí estamos dando una relación de aplicaciones de estos motores eléctricos. En la figura apreciamos una planta industrial y dentro de esa planta industrial podemos tener, por ejemplo, bombas centrífugas para transportar el agua de un lugar a otro. Vamos a tener compresores para disponer de aire comprimido, ventiladores para el enfriamiento o ventilación de los procesos, bombas de combustible, grúas puente, diferentes máquinas, herramientas como son tornos, fresas, cepilladoras, etc. Fajas transportadoras, ascensores, molinos, chancadoras. Esto tenemos en las minas, por ejemplo, ¿no? Los motores eléctricos muelen, chancan, trituran el material que se saca de la mina para luego pasar por un proceso donde ya se va a obtener los minerales. En nuestras casas, por ejemplo, los motores eléctricos pequeños que tenemos en las casas, lo utilizamos en la licuadora. La energía eléctrica llega a la licuadora, al motor de la licuadora, y para licuar las frutas, por ejemplo, esa energía eléctrica se transforma en energía mecánica de movimiento. Tenemos las batidoras, las lustradoras, los secadores de cabello, etcétera, donde hay motores eléctricos, donde la energía eléctrica se está transformando en un tipo de energía útil para nosotros. Hay una gran variedad de motores eléctricos que nosotros utilizamos. El motor que más se utiliza en los procesos industriales viene a ser el motor trifásico de rotor en cortocircuito. Esto es lo que más se utiliza en los procesos industriales. Y en esta figura podemos apreciar las partes principales de este motor. ¿Cuáles son estas partes principales? El estator, ¿no? El rotor, el bobinado que se encuentra en el estator,
la carcasa, que es la envolvente del motor, vamos a tener el eje, vamos a tener rodamientos, una placa de característica donde se dan los datos nominales del motor. El motor necesita ventilarse, para eso se tiene un ventilador. Y para hacer la conexión del motor, tenemos la caja de bornes. Aquí es donde vamos a llegar nosotros con los conductores para poder energizar el motor. Aquí observamos una placa de característica de un motor trifásico de inducción. En esta placa de característica se observan los datos nominales que son los importantes para tener en cuenta respecto al uso de este motor. Por ejemplo, al lado derecho, aquí me dice que la tensión con la cual puede trabajar el motor en una frecuencia determinada, por ejemplo, en 60 Hz, este motor puede trabajar en 460 voltios o puede trabajar en 795 voltios. Y para ello, el motor tengo que conectarlo o bien en conexión delta o triángulo, esta es conexión delta, o bien lo puedo conectar en conexión estrella. Aquí se indica la conexión estrella. Si yo en el lugar donde voy a conectar el motor tengo 460 voltios, el motor lo conectaré en triángulo. Y si tengo 795 voltios, el motor lo conectaré en conexión estrella. Cuando este motor se conecta y está funcionando, en el eje del motor voy a tener una velocidad. Esta velocidad va a ser de 3.520 revoluciones por minuto. Un dato importante de este motor viene a ser su potencia. La potencia que yo voy a tener en el eje del motor para poder mover a las máquinas. En este caso, este motor es de 9 kilowatts. Otro dato característico viene a ser la corriente del motor, en amperios. Si trabaja en conexión triángulo, el motor va a consumir 13,4 amperios. Y si el motor trabaja en estrella, el motor va a consumir 7,7 amperios. Otro dato importante viene a ser lo que es el factor de potencia. Aquí justamente vemos la caja de bornes del motor. En esta caja de bornes vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales. ¿Por qué tengo 6 terminales? Porque las bobinas, todas las bobinas, ¿cuántos terminales pueden tener? Pueden tener 2 terminales. Como es un motor trifásico, estos motores tienen 3 bobinas y sus terminales están indicados aquí. Entrada U1, salida U2. Entrada B1, salida B2. Entrada BW1 y salida BW2. ¿Y cómo se hace la conexión en estrella? Uniendo los terminales marcados con 2. 1, el conductor, U2 con B2 y BW2. El motor está conectado en estrella. En la caja de bornes, ¿cómo se hace esa conexión estrella? Con unas placas que vienen cuando compramos el motor. Estas placas están puenteando los terminales BW2, U2 y B2. Entonces el motor se encuentra conectado en estrella. También, como habíamos indicado, lo podemos conectar en delta o conexión triángulo. Entonces aquí observamos los mismos bornes del motor, sus
entradas que están marcados con 1 y sus salidas que están marcados con 2. Y este motor, para conectarse en conexión delta o triángulo, el U1 tiene que conectarse con el W2. Ahí está. El B1 tiene que conectarse con el B2, con el U2, perdón. Y el W1 tiene que conectarse con el B2. ¿Cómo se hace esa conexión en la caja de bornes? Simplemente se ponen estos puentes acá. Al colocar estos puentes en esta forma, el motor ya está conectado en conexión delta o conexión triángulo. Vamos a ver ahora cómo se calcula el conductor alimentador para este tipo de motores que estamos describiendo. En esta figura, ¿qué es lo que observamos? Aquí tenemos el motor eléctrico. Esto viene a ser el motor. Y esto de acá viene a ser una bomba centrífuga. Esta bomba centrífuga se utiliza para impulsar el agua. Acá abajo hay un tanque cisterna y cuando el motor mueve su eje, también mueve el rotor de la bomba centrífuga. Y la bomba centrífuga lo que va a hacer es succionar el agua del tanque cisterna y lo va a impulsar hacia lo que es el consumo. ¿Correcto? Y para ello, el eje del motor con el eje de la bomba están acoplados mediante sus ejes. Para que este motor pueda funcionar, yo tengo que alimentar con energía eléctrica este motor. Y acá, en la figura, podemos observar de que la energía eléctrica, miren, está haciéndose llegar al conductor, al motor, perdón. La energía eléctrica se está haciendo llegar al motor utilizando conductores eléctricos. Aquí estamos viendo los conductores eléctricos. Entonces vamos a ver cómo seleccionaríamos este conductor eléctrico. Para alimentar al motor eléctrico podemos tener una gran variedad de conductores que vamos a encontrar en el mercado. Como por ejemplo los conductores llamados THW, el conductor llamado TW, el tipo NYY, el N2XY y una gran variedad de conductores. Aquí como ejemplo solamente he puesto 4 conductores. Esos conductores tienen que protegerse. Ayer y antes de ayer hemos escuchado una lamentable noticia en el cual en una mina de las alturas de Arequipa han fallecido 27 trabajadores mineros debido a que hubo una falla en sus circuitos eléctricos y eso provocó un gran incendio y atrapó a los mineros dentro del socavón. Eso jamás debe ocurrir si es que uno diseña y ejecuta una instalación eléctrica respetando las normas. Nosotros tenemos una gran variedad de normas que se relacionan con lo que es o lo que son las instalaciones eléctricas. Entonces, el conductor que va a alimentar al motor tiene que ser protegido. Si no lo protegemos, ese conductor se puede quemar. Y si se quema, puede provocar un incendio. Y para protegerlo, utilizamos los interruptores termo
magnéticos. Aquí como ejemplo, estamos observando un interruptor termomagnético. Algo se le llama interruptor de caja moldeada. Y estos interruptores se fabrican, por ejemplo, hasta 3200 amperios. Estos interruptores tienen una curva de protección. Esta curva de aquí es la curva de protección térmica contra la sobrecarga que pudiera haber en nuestras instalaciones. Y esta parte de aquí viene a ser la curva de protección contra cortocircuito. Y cuando uno diseña una instalación eléctrica, tiene que hacer su cálculo y en este cálculo utilizar esta fórmula para poder hacer la selección del interruptor que va a proteger al conductor. Los conductores eléctricos se pueden instalar en diferentes tipos de canalizaciones para que queden correctamente instalados y también para que queden protegidos. Los conductores eléctricos se pueden instalar dentro de tubos, bandejas o charolas, ductos aéreos. Muchas veces se instalan directamente enterrados en zanjas, también en ductos subterráneos y canales subterráneos. Entonces, estas canalizaciones nos van a nosotros a permitir instalar correctamente los conductores eléctricos. Ahora, para que este motor funcione, de por acá se está trayendo la energía eléctrica y por aquí tenemos un tablero de control. Este tablero de control me va a permitir conectar y desconectar el motor. Y dentro de ese tablero vamos a tener nosotros una serie de componentes, como podemos observar aquí, interruptor termomagnético, seccionadores fusibles, contactor, relé térmico, borneras, lámparas de señalización, pulsadores, etc. Ahora, cuando hacemos el diseño de las instalaciones eléctricas, como les había indicado, tenemos que cumplir con las normas. A nivel nacional, nosotros tenemos el Código Nacional de Electricidad. Y en el Código Nacional de Electricidad, utilización, por ejemplo, me indica cuánto debe ser la caída de tensión que debemos tener nosotros en los conductores alimentadores. Y me dice que la caída de tensión no debe ser mayor de 2,5%. Y teniendo en cuenta una instalación total, no debe exceder del 4%. Para circuitos derivados, también la norma me dice que la caída de tensión no debe ser mayor de 2,5%. Y también me indica que la total no debe exceder del 4%. En el código me da este esquema, donde por aquí, por ejemplo, tenemos una red que está pasando por el frente de las instalaciones industriales, al frente de nuestras casas. De ahí se deriva un circuito que se llama acometida y, por ejemplo, llega hasta nuestro contador de energía. Del contador de energía sale un circuito al cual le llamamos nosotros alimentador. Y esto viene a ser un tablero, que puede ser un tablero general o un tablero de distribución. Y del tablero de distribución sale un circuito al cual le llamamos circuitos derivados.
Entonces, lo que habíamos visto acá en forma textual, aquí lo tenemos en forma gráfica y nos indica aquí que la caída de tensión máxima en el circuito derivado y circuito alimentador, sumando las dos caídas de tensión, no debe exceder del 4%. Pero nos da la posibilidad de que en el circuito alimentador la caída de tensión máxima no debe exceder el 2,5% y también en el circuito derivado no se debe exceder esta caída de tensión de 2,5%. En la cometida nos dice que la caída de tensión máxima debe ser de 1%. Eso con respecto a las tensiones eléctricas. Con respecto a las corrientes, también en el código, esta es la regla que habla sobre las corrientes, dice que los conductores de los circuitos derivados que alimentan a un motor, ¿no?, debe tener una capacidad de conducción no menor al 125%. Entonces, esto cuando lo interpretemos en nuestro cálculo, nos va a indicar que vamos a calcular una corriente que se llama corriente de diseño. Y esta corriente de diseño va a ser 1,25 la corriente del motor, la corriente nominal del motor. ¿De dónde sale este 1,25? De acá, de lo que dice la norma. Un 125% es lo mismo que decir 1,25. Vamos a desarrollar un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un motor que tiene estas características nominales. Su potencia es de 15 kilowatts. Su factor de potencia, 0,85. Su eficiencia, 0,89. La tensión con la cual vamos a alimentar desde el tablero a nuestro motor va a ser 380 voltios. La distancia del tablero hasta la ubicación del motor va a ser de 165 metros. El conductor que vamos a instalar aquí, van a pasar 3 conductores, uno para la fase R, para la fase S, para la fase T. Ese conductor, aquí en el ejercicio, me dice que tiene que ser un conductor TW80 y debe estar instalado dentro de tubos plásticos, tubo de PVC. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a tener en cuenta esas variables que acabamos de indicar. Potencia, factor de potencia, eficiencia, tensión, longitud del conductor. Entonces, ¿qué queremos calcular? Lo que queremos calcular viene a ser el calibre de este conductor. Vamos a querer calcular el calibre de este conductor. Y también vamos a querer calcular la capacidad de este interruptor termomagnético. Este es el símbolo del interruptor termomagnético que va a servir para proteger al motor, para proteger al conductor, para que el conductor no se queme, no se dañe. ¿Cómo hacemos el cálculo? En primer lugar, vamos a calcular el conductor. El conductor lo vamos a calcular con 2 criterios. El criterio de la capacidad de corriente y el criterio de la caída de tensión. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la corriente nominal del motor, porque en el ejemplo, en la figura, no hemos observado la corriente del motor. Miren, aquí no está la corriente del motor.
Entonces necesito calcularlo. Para ello, utilizo esta fórmula. Corriente nominal es igual a la potencia entre raíz de 3, entre la tensión, el factor de potencia y la eficiencia. La potencia era de 15 kilowatts y los 15 kilowatts lo puedo expresar como 15.000 watts. 15 kilowatts es igual a 15.000 watts. Dividido entre raíz de 3. ¿Cuánto es la tensión? La tensión es 380 voltios. El factor de potencia que hemos visto como dato era 0,85. Y la eficiencia del motor era 89% y 89% es igual a 0,89. Ya reemplazamos todos los valores. Procedemos a calcular. Agarramos nuestra calculadora, ¿no? Y vamos a proceder a hacer nuestro cálculo. Esto no demora mucho. Simplemente utilizar correctamente la calculadora. Ya está. Listo. La corriente me sale 30,13 amperios. 30,13 amperios. Ahí está. Entonces, luego, tengo que calcular el conductor por capacidad de corriente. Y acá es cuando utilizamos la norma, ¿no? Habíamos dicho que de lo que indica la norma sale esta fórmula al cual le llamamos corriente de diseño. Entonces, esta corriente de diseño es 1,25, la corriente nominal, o sea que 1,25 ¿por cuánto? Por la corriente que acabamos de calcular, que viene a ser 30,13 amperios. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente al valor que hemos calculado, lo multiplicamos por 1,25 y esto va a dar 37,66 amperios. Ya está, 37,66 amperios. ¿Qué hacemos con esta corriente que acabamos de calcular? Tenemos que irnos a la tabla de conductores, ¿no? Entonces, siempre que uno hace un diseño de una instalación eléctrica, tiene que trabajar de los materiales y equipos. Entonces, hay que saber utilizar esta información técnica. Entonces, en la tabla de conductores, el conductor TW80, que es el que nos está pidiendo, vamos a ingresar con esta corriente y vamos a determinar el calibre del conductor. Acuérdense, 37,66 amperios. Aquí está. Conductor TW80. Nuestra corriente era 37,66. Aquí en la columna de la derecha, donde dice amperaje en ducto, porque está dentro de un tubo, buscamos 37,66. No vamos a encontrar, encontramos 39. Y con este 39 nos vamos al lado izquierdo, y encontramos que el calibre del conductor es 6 milímetros cuadrados. Entonces, lo que hemos hecho es buscar la corriente que hemos calculado
que era 37,66. Como no había 37,66, encontramos aquí 39. Un poco más de lo que hemos calculado. Con esto nos vamos aquí a donde dice calibre de conductores. Entonces nos vamos hacia el lado izquierdo y este viene a ser el calibre de conductor que necesito por capacidad de corriente. 6 milímetros cuadrados. Entonces eso lo apuntamos acá. Según la tabla, el calibre que necesitamos es 6 milímetros cuadrados. Esto es nuestra primera solución. Vamos aquí a ponerle solución 1. Vamos a poner solución 1. ¿Correcto? Luego vamos a hacer el otro cálculo, que viene a ser el cálculo por caída de tensión. Cálculo por caída de tensión. Aquí es donde vamos a utilizar la norma que también habíamos visto de caída de tensión. Aquí está. Esta norma que lo hemos visto gráficamente y textualmente lo vamos a utilizar ahora. Y al utilizar esta fórmula vamos a tener en cuenta esta fórmula. El calibre del conductor va a ser igual a raíz de 3 que multiplica a la resistividad del material del conductor, la longitud, la corriente, el factor de potencia, dividido entre el porcentaje de caída de tensión. Aquí vamos a aplicar la norma. Y por la tensión. Entonces, reemplazamos los valores. ¿Cuánto nos va a salir? Aquí tengo raíz de 3. La resistividad del material para el cobre. Para el cobre, esto es 0,0172. Luego, la longitud que teníamos en el ejercicio es 165 metros. Luego la corriente. La corriente que habíamos calculado era 30,13. 30,13 amperios. Y el factor, que es un dato que tenemos del motor, 0,89. Eso es lo que va en el numerador. En el denominador va el porcentaje de caída de tensión. El porcentaje de caída de tensión es 2,5% como máximo. Eso es lo que dice la norma. Y este 2,5% es lo mismo que decir 0,025. ¿Correcto? Entonces en la fórmula vamos a reemplazar no 2,5%, sino 0,025. Aquí está, 0,025. Y esto lo multiplicamos por la tensión. ¿Cuánto era la tensión? 380 voltios. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular el calibre del conductor. Entonces, empezamos a calcular. Tampoco demora mucho, simplemente utilizamos nuestra calculadora. Ya está. Igual. Esto nos sale 13,25 milímetros. 13,25 milímetros. Aquí, 25 milímetros. Ahora, no existe un conductor de 13,25. Si nos vamos a la tabla de conductor,
aquí en la columna de la izquierda, vamos a observar que no existe un conductor de 13,25, ¿no? El más próximo superior va a ser 16. El más próximo superior va a ser 16. Siempre vamos a escoger el mayor. Si nos ha salido en nuestro cálculo 13,25, no voy a escoger 10, sino voy a escoger 16. Entonces, vamos a escoger 16 milímetros cuadrados. Entonces, de la tabla, seleccionamos 16 milímetros cuadrados. 16 milímetros cuadrados. Esto que he apuntado aquí viene a ser mi solución 2. Recuerden que anteriormente hemos observado que la solución 1 era 6 milímetros cuadrados. Esto por capacidad de corriente. 6 milímetros cuadrados. Y por caída de tensión, nos está saliendo 16 milímetros cuadrados. ¿Cuál se escoge? Siempre se escoge el calibre mayor. Siempre se escoge el calibre mayor. Entonces, entre 6 milímetros cuadrados y 16 milímetros cuadrados, ¿cuál vamos a escoger? El mayor, que viene a ser 16 milímetros cuadrados. Y luego vamos a especificar el conductor de la siguiente manera. Como es un circuito trifásico que va a alimentar a un motor, necesito 3 conductores. Eso lo especifico de la siguiente manera. Necesito 3 conductores unipolares y cada conductor unipolar debe ser de 16 milímetros cuadrados. 16 milímetros cuadrados. Y el conductor viene a ser el conductor TW 80. Entonces, de esta forma vamos a especificar el conductor que hemos seleccionado. Entonces, hasta aquí ya seleccionamos el conductor. ¿Ya? Hasta aquí ya seleccionamos el conductor. ¿Y cuántos amperios puede transportar este conductor? Vamos a ver. Este conductor, 16 milímetros cuadrados que acabamos de seleccionar, ¿cuántos amperios me transporta? 68 amperios. Dentro de un tubo me transporta 68 amperios. Entonces, eso lo voy a anotar aquí. El conductor me transporta 68 amperios. Es un dato importante que yo necesito para seleccionar ahora mi interruptor termomagnético. Entonces ya seleccioné el conductor que va a llegar al motor. Ahora, ¿qué tengo que seleccionar? El interruptor termomagnético que va a proteger al motor. El interruptor termomagnético que va a proteger al conductor. Para que el conductor no se queme. Entonces, ese cálculo lo tengo que hacer de acuerdo a lo que habíamos visto acá, ¿no? Cuando seleccionamos el termomagnético, tengo que utilizar esta fórmula de aquí. Entonces, eso está más especificado acá, ¿no? Esta misma fórmula está más especificado aquí. El termomagnético o interruptor automático, este interruptor, esta corriente, debe ser menor que 1,15 la corriente nominal del motor y debe ser menor que la capacidad del conductor. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1,15 por la corriente nominal del motor. ¿Cuánto era la corriente nominal del motor? 30,13 amperios. Es lo primero que habíamos calculado.
Y esto tiene que ser menor que la corriente del termomagnético que estamos calculando, ITM, interruptor termomagnético. Y esto tiene que ser menor a la capacidad del conductor. ¿Cuánto es la capacidad del conductor que habíamos indicado? Aquí está, 68 amperios. Entonces, eso tiene que ser menor que 68 amperios. Entonces, ¿cuánto sale 1,15 por 30,13? Más o menos sale 34 amperios, acá. 34 amperios debe ser, aquí poner amperios, debe ser menor que la corriente del interruptor termomagnético y menor que 68 amperios. O sea que mi interruptor termomagnético, la corriente nominal de mi termomagnético debe estar comprendido entre 34 a 68 amperios. Entre 34 a 68 amperios. Entonces tengo que ir a dónde? A una tabla de fabricante de termomagnético. Me voy a una tabla. Información técnica de fabricante. Y en esa tabla busco un termomagnético que tenga una corriente de entre 34 a 68 amperios. Entonces buscamos eso en la tabla de 34 a 68. Aquí está. Interruptores automáticos, ¿no? Aquí está la capacidad de corriente, ¿no? Ahí está la capacidad de corriente, conductores de 3 polos o trifásicos. Y acá vamos a buscar un valor que sea mayor a 34 y menor que 68. Mayor que 34 puede ser 40, 50, 60. O sea que cualquiera de estos 3 interruptores me va a servir. El de 40, el de 50 o el de 60. ¿Cuál escojo? Puede ser cualquiera, ¿no? Entonces voy a fijarme en el precio de cada uno de ellos. El 40 amperios cuesta 302,28 soles. El de 50 amperios, 302,28 soles. El de 60 amperios, 302,28. Entonces me cuestan iguales estos interruptores y puedo escoger pues el de 60 o el de 50. Entonces eso tenemos que apuntarlo en nuestra solución. Profesor, disculpe, uno de los participantes ha escrito, nos ha consultado, Pablo en todo caso, en el caso de que no tenga los datos de la placa del motor de potencia, ¿cómo podría hacer la fórmula? Y a un momento voy a apuntar los valores. Puede Ya, ser perfecto. 40, puede ser 50 o puede ser 60 amperios. ¿Correcto? Cualquiera de estos interruptores puede ser. ¿Ya? Entonces, para nuestro ejemplo, por ejemplo, podríamos escoger este de aquí. Entonces decimos que necesitamos un interruptor de 3 por 50 amperios. Entonces, este interruptor que estamos seleccionando de 3 por 50 amperios va a proteger correctamente al conductor que hemos seleccionado. Recuerden que el conductor que hemos seleccionado es de 16 milímetros cuadrados TW80. ¿Correcto? Bien. Bueno, cuando uno está trabajando, se presenta con diferentes problemas, ¿no? Uno de ellos es lo que está preguntando uno de los participantes, el cual es, si yo tengo un motor
y no se encuentra la placa de característica del motor, ¿cómo determino su potencia? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las dimensiones de los motores están estandarizadas. Entonces, voy a ver dónde tengo una hoja para poder dibujar. Voy a buscar una hoja para poder dibujar. Bueno, acá puede ser. Entonces, lo que se hace en estos casos, cuando no se sabe la potencia del motor, es tomar la altura de la base hacia el centro del eje. Esta altura se toma, ¿no? Esta altura, H, por ejemplo, puede ser 70 milímetros, puede ser 80 milímetros, puede ser 90 milímetros, puede ser 100 milímetros, 120 milímetros, etc. ¿No? A esto es lo que se le conoce con el nombre de frame. ¿Ya? Entonces, si yo he medido, por ejemplo, 90 milímetros, si mi H fuera de 90 milímetros, lo que tengo que hacer con esta altura es irme a la tabla de fabricante de motores. Me voy a la tabla de fabricante de motores. Y los fabricantes de motores nos dan a nosotros sus dimensiones y dentro de estas dimensiones va a aparecer este 90, ¿no? Y al lado derecho de 90 van a aparecer algunas características nominales del motor, como son su potencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, yo ya aproximadamente puedo tener la potencia del motor. Repito el procedimiento. Agarro una regla milimetrada, ¿no? Milimétrica, y lo que hago es medir la altura de la base al centro del eje. Mido la altura de la base al centro del eje. Esa altura está estandarizada. Puede ser 70, 80, 90, 100, 120, etc. Con esa altura me voy a la tabla de fabricante de motores, de cualquier motor, de cualquier fabricante. Y con esa altura, en la tabla voy a tener la potencia aproximada. Perfecto. ¿Por qué digo aproximada? Porque va a depender también de la velocidad del motor. ¿Ya? Para 90 milímetros de altura, yo voy a tener una potencia cuando el motor funciona con 2 polos, por ejemplo, o voy a tener una potencia un poco diferente cuando el motor funciona con 4 polos, 6 polos, 8 polos.